Muy, pero muy buenas noches. Espero que estén hoy muy bien, o bueno, todavía se puede decir tardecitas. Espero que estén muy bien el día de hoy, que estén todos muy positivos, con todas las buenas energías enfocadas hacia pasarla bien, hacia ser felices. Hoy vamos a estar con un tema muy, muy interesante, con una colega súper, súper, súper maravillosa. Una colega con la que eh, he tenido la oportunidad de compartir poco, pero que el simple hecho de ser B-positive me llena de alegría y me hace sentir que hay buenas energías, que es una persona bastante maravillosa, he visto su trabajo, eh, es bastante creativa, es una profesional súper espectacular y hoy me va a estar acompañando en el vivo de hoy en el que vamos a hablar sobre cómo las heridas emocionales afectan tu autoestima. Así que por favor no se les olvide tener algo con que anotar, en qué anotar y tomar atenta nota porque hoy van a aprender muchísimo. Así que los espero a quienes se siguen conectando para que no vayan a dejar de estar pendientes de este vivo. Les voy a pedir un segundito mientras llega mi colega para conectarnos. Por favor, no se me vayan a ir, es un minutico. En las redes sociales. Pueden visitar su Instagram, ella se llama Julieta Collazo y pueden aprender muchísimo sobre lo que ella trabaja en psicología. Hola, ¿cómo estás, Juli? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. qué gustazo estar contigo el día de hoy. Buenísimo, re lindo que estemos aquí hoy juntas para charlar un poco este tema tan interesante. Así que bueno, un gusto. Lo mismo para mí. Bueno, Juli, antes de que empecemos con nuestra presentación, quisiera saludar a aquellas personas que se han conectado. Por acá veo a Adriana Fernández, hermosa colega B-Positive de México, a Carmita Ceballos, otra hermosa colega B-Positive. Veo a Abner Jack, un saludo gigante para ti. Esperanza Castro, un saludo muy grande para ti también, otra hermosa colega de B-Positive. Veo a Bu, María Cristina, un saludo gigante para ti, María Cristina. Veo también a ver, se me fue, a Josefina K56, un saludo para ti también, Josefina. Veo a Angie Hub 16, un saludo gigante para ti, allí a Bendaño, ella es también colega de B-Positive. Veo a Janet Beto Alap, un saludo para ti. Veo a Chloe Amigurumis, muy particular, pero también un saludo gigantesco para ti. Veo a Patricia Guzmán 7, un saludo para ti también, Patricia. Y bueno, ahí se nos van sumando más personas a nuestro super vivo del día de hoy. Y pues como bien saben ustedes, vamos a hacer una pequeña presentación, mi colega Julieta y yo, para que ustedes se lleven una idea de nuestro actuar en la psicología. Aquellas personas que siguen a Julieta y no me conocen, con gusto ahorita me les presento y lo mismo a quienes me siguen a mí y no conocen a mi hermosa colega Julieta, ya en un instante ella se les va a presentar. Así que, mi Juli, tienes la palabra. Bueno, arranco entonces yo presentándome. Soy licenciada en psicología de acá de la UBA en Buenos Aires. Me dedico ya hace más de 12 años a la atención clínica de adultos y parejas.
y especial también he dado talleres a mujeres, me gusta esta temática de sanación, de empoderamiento para todas ellas también. Así que bueno, acá en este largo recorrido he hecho muchos posgrados, he hecho cursos, todo para actualizarme y poder brindar cada vez más herramientas variadas a mis pacientes para poder seguir ayudándolos. Así que bueno, no quiero aburrirlos con eso. Invito a Nati ahora que se presente. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Entonces me presento, mi nombre es Natalia Jubinao, soy psicóloga positiva digital de Colombia y llevo más de 11 años de experiencia en la actuación en la psicología. Trabajo principalmente con familia desde las diferentes etapas del desarrollo evolutivo del ser humano, es decir, desde la gestación hasta la adultez tardía, y realizo talleres y capacitaciones organizacionales o en instituciones educativas. Así que así muy brevemente les doy una reseña de mi actuar en la psicología. Si ustedes desean hacer consulta o quieren hacer alguna pregunta en este tema precisamente, no hay ningún problema. Pueden escribir a mi Instagram o al Instagram de Julieta y allí nos pueden hacer las preguntas o solicitar su consulta. Nosotras directamente les vamos a estar respondiendo. Y pues eso es básicamente lo que quiero que conozcan de nosotras. Para que podamos entrar en materia. Si te parece, Juli, empezamos con nuestro super tema de hoy, que es cómo las heridas emocionales afectan tu autoestima. Así que arrancaría yo, como siempre, dándoles el concepto con una palabra básica, una palabra muy sencillita, que ustedes cojan el diccionario y la encuentren, y es la palabra heridas. Palabra herida significa una lesión física en el cuerpo causando daño al área lesionada, puede ser superficial o profunda. Resulta que esta palabra herida también aplica emocionalmente y también nos puede hacer un daño emocional, superficial o profundo. Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, ya en términos más técnicos hacia la psicología, ¿cómo lo podríamos mencionar ahí, mi Juli? Y bueno, una herida también lo podemos traducir más desde la psicología como traumas, que en general los más profundos y quizá difíciles de superar son de la infancia, ¿no? O en momentos que nos hemos sentido indefensos y no hemos podido procesar una situación difícil, dolorosa, enfrentar alguna cuestión de esa índole. Y bueno, y a veces quedan, como bien decías, estas heridas así como en el cuerpo, pueden quedar huellas en el corazón, podríamos decir, y en la mente, de estas vivencias, a veces dolorosas experiencias que uno ya ha podido tener. Así es, en el corazón, en la mente y yo también me atrevería a decir que en el alma, Juli. Hay heridas que llegan al alma. Y Sí. cuando hablamos de heridas emocionales, hay 5 heridas Uh-huh. que se nos Sí. hacen emocionalmente. Una de ellas, ¿cuál sería, Juli? Bueno, hay varios autores, entre ellas la que lo primero divulgó el tema de las 5 heridas emocionales, porque bueno, podemos pensar ahí, hay muchas variantes, pero como estas principales heridas en especial que decíamos se forman en el proceso de la crianza, en la infancia mayormente, que después se pueden como reforzar en la vida hacia adultez, ¿no? Las 5 heridas son llamadas, la primera de abandono, la segunda rechazo, la otra es humillación, injusticia y traición. Son las 5 grandes heridas emocionales que se han distinguido hasta ahora para describir, ¿no? Una serie de situaciones. Sí, ahora sí, Exactamente. querés después hablar un poquito más, ¿no? Claro que En sí, mi cada uno. Juli. Entonces, como ustedes están muy juiciositos tomando nota para aprender de este super tema y poderlo tratar y trabajar en ustedes para ese autoconocimiento, entonces espero que hayan tomado atentamente nota que ya Juli las mencionó. Son 5 las que ella mencionó. Estamos hablando del abandono, cuando nos sentimos ese miedo al abandono, miedo al rechazo, cuando pasamos por humillación,
Estas son heridas que nos han marcado durante la infancia, cuando pasamos por la traición o el miedo a la confianza y cuando pasamos por la injusticia. Entonces son 5, vayan anotando porque vamos a empezar a profundizar un poquitico en ellas para que ustedes empiecen a hacer ese análisis que desde la infancia nos ha empezado a causar ciertas heridas y vamos a encontrar de pronto el por qué nuestra autoestima a veces es bajo. Y aquí lo van a empezar a descubrir un poquito, van a empezar a hacer ese análisis de que, oye, sí, cuando yo era pequeñita pasé por esto y de esto noto que mi autoestima se afecta cuando paso por cierta circunstancia o cierta situación que me lleva a evocar esta herida y ahí es donde siento que el atropello aún es latente. Entonces, hablemos del miedo al abandono, Juli. Bueno, sí, como bien decías, como apoyando ahí tu idea, se ha descubierto, ¿no?, que las heridas emocionales también conforman lo que justamente después tenemos como autoestima, nuestro nivel de autoestima, ¿no?, que podemos variar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, las heridas que hemos tenido en nuestra vida van conformando ese grado de buena o no tan alta autoestima, ¿no? Entonces, si tenemos muchas heridas latentes sin sanar, probablemente esta se vea afectada, ¿sí? Nuestra estima, nuestra valoración, nuestra visión de nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, pasando a describirlas un poquito, como para que comprendamos más sobre las heridas. La primera, tomando la de abandono, es cuando uno se sintió en algún momento justamente abandonado, en el sentido alguna ausencia de cuidado, de amor, de carencia de algún tipo, en especial las figuras más cercanas, entonces, cuando puede ser abandono, a veces también cabe aclarar simbólico o emocional, porque a veces por ahí pudieran estar los padres presentes y sin embargo haber faltado un poco ese apoyo emocional, esos cuidados emocionales. Entonces el niño puede sentir igual un abandono en algún aspecto o área también. Sí. Y eso a veces, sin darnos cuenta, queda en el inconsciente hasta adultos y queda, como decimos, el arquetipo del niño herido hasta que incluso adultos, ¿no? Justamente nos acompaña esa herida, si no somos conscientes, ¿no?, de ello. Sí. Así es. La Agregar otra algo. sería, sí, qué pena contigo. Sí. No, Decías, no, no, decías, ¿querés agregarnos tu visión de la herida de abandono o algún ejemplo que te venga de pacientes, de lo que vos quieras sí, sí, agregar? no, pues fue muy claro lo que dijiste. De pronto yo quisiera hablar del abandono desde otra perspectiva, de los pequeños abandonos, que son los que Ujú. causan pequeñas heridas que no nos marcan y que hay Sí. que tener en cuenta porque a veces con el tiempo las recordamos y las recordamos con cierta nostalgia, cierta melancolía y de pronto es cuando estamos pequeñitos y llega esa visita del familiar querido, los abuelos que son tan queridos, tan llenadores, tan dados de calor y llegan de visita y la visita dura por ahí 15 días, un mes y se van. En esa edad de la infancia se siente ese dolor, esa herida de abandono y a veces sin querer ellos nos dejan esa huella y a veces esa nostalgia persiste al pasar de los tiempos y nos hace temerosos y nos hace inseguros. Entonces, ya a nuestra edad adulta es bueno empezar a reconocer que son abandonos cíclicos, abandonos que debemos de asimilar y procesar y darles un tránsito. Entonces es muy importante y como lo decía la colega, el abandono, por ejemplo, de una de las figuras materno-paterna o del cuidador permanente, es también algo que marca mucho en la infancia y que a veces nos sirve de excusa para refugiarnos en esas actitudes negativas que asumimos ante la vida a veces. Entonces, es importante también que tengamos muy claro que este abandono son circunstancias de la vida que debemos transitar, que debemos tramitar y no permitirnos que se nos estanquen ahí y nos empiecen a afectar y pues sobre todo en nuestra autoestima. Entonces, eso sería lo que tendría yo como para agregar del abandono, Juli. Sí, y mientras charlabas también me acordaba, ¿no? Como para que por ahí puedan identificarlo en la vida adulta, que
A veces esto se manifiesta como, por ejemplo, esas personas que tienen mucho miedo a la soledad o miedo a que su pareja lo deje y hacen por ahí un montón de cosas con tal de que eso no suceda, hasta incluso cosas que, no, que les perjudican, ¿no? Y el miedo a la soledad y de la mano de eso, la dependencia emocional, ¿no? Entonces, observar si sentimos que hay alguno de estos rasgos fuertes en nuestras parejas, en nuestra vida, dependencia fuerte, ¿no? Miedo a la soledad fuerte, probablemente tengamos ahí a que revisar la herida de abandono, ¿no? Que como decíamos por ahí, no es que faltó un padre, pero pudo ser ausencias pequeñas, pero que marcaban a ese chico, ausencias emocionales. A veces sí puede ser reales cuando algún padre faltó o falleció siendo muy niño la persona, ¿no? También se vivencia como un abandono para la mente del niño en ese entonces. Bueno, aclarar eso como una orientación general creo que está bueno. Claro que sí. Y entraríamos entonces a el rechazo. La herida de rechazo, correcto. En el caso de la herida de rechazo, por ahí también, bueno, la palabra lo dice todo, es cuando nos sentimos no, digamos, no incorporados, no estimados, no bienvenidos, no aceptados, ¿no? En la vida o en un grupo, en el primario sería el grupo familiar, y bueno, después se puede reproducir en otras áreas que uno haya sentido rechazo, no se haya sentido aceptado tal y como uno es, ¿no? Valorado. Y, y después vemos estas personas, suelen ser más bien temerosas de vincularse, evitativas, con los vínculos, ¿no? Más bien tienden a costarle también lo emocional, por ahí se cierra más en lo intelectual. Esas cosas se pueden observar con esta herida. Sí. Así es. El rechazo, como bien lo describe Juli, y como para precisarlo más, es como ese punto aparte. A veces nos hacen sentir un punto aparte, como que no encaja, como que por acá no es. Y es muy importante porque también puede generar lo opuesto, puede generar, como decía Juli, a que la persona sea muy solitaria, muy ensimismada, o también puede generar que la persona mendigue amor por miedo a ese mismo rechazo, entonces se vuelve sumisa, se somete, permite que hagan y deshagan con ella, con tal de no sentir ese rechazo. Entonces ahí la autonomía se afecta porque no tiene ese poder de decidir, de decir esto no me gusta, esto no va conmigo, me estás humillando, por aquí no voy yo. Entonces es súper importante que cuando identificamos esto del rechazo, miremos si en nuestra vida estamos siendo, nos estamos haciendo víctimas de esta emoción, de esta herida que nos causaron en alguna época de nuestra infancia. Este rechazo no solamente es una herida que nos provoca la infancia en nuestro grupo primario familiar, como bien lo decía Julieta, sino también cuando empezamos nuestra escolaridad. A veces a nivel académico, los pequeños compañeritos empiezan a tener un rechazo hacia los niños y ese rechazo marca mucho. Y si el docente se suma a ese rechazo y también está haciendo parte de hacer punto aparte a esta pequeña personita, es supremamente marcador en las heridas que se provocan en este sentido. Entonces hay que evaluar eso, hay que analizar eso, si pasamos por ahí, empezar a mirar cómo lo transitamos y cómo lo procesamos. En todas las etapas de la vida se presentan estos cinco aspectos que hemos mencionado para que lo tengan en cuenta. El abandono también puede surgir cuando estamos ya ejerciendo el mundo laboral. Pensamos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, damos con un jefe bastante autoritario que de un momento a otro nos dijo, hasta acá te llegó tu trabajo, chao. Eso también nos genera una afección y nos alcanza a lastimar el autoestima porque si estamos convencidos que hacíamos bien nuestro trabajo, que cumplíamos con nuestros horarios, que nuestro trabajo en equipo era óptimo, que las metas que nos proponían las alcanzábamos y de repente nos dicen chao, pues eso genera Se una... ve como un rechazo, ¿no? También me imagino. Me rechazaron, no sirvo como soy, no me aceptan, ¿no? Exacto, entonces
es también súper importante que lo tengamos ahí muy presente. Luego Sí, vendríamos a hablar del tema de la humillación. exacto. Bueno, con respecto a la humillación también va un poco de la mano de esto que ya veníamos diciendo, pero bueno, es cuando también se ha repetido antes situaciones de que de rechazo, de que no hay valía de la persona. Justamente cuando alguien te humilla es como que te hace sentir menos, que no sos nada, que no valés, que tu aporte no vale, o lo que hay, o solo valés si haces algo y no por ser nada más, ¿no? Por quién sos. O a cambio de algo solo valés. Esa es la herida de humillación, se podría sentir ahí de esa manera. Y la persona que afectada con esta herida, después de grande, esas personas están muy obsesionadas por la aceptación y la validación del otro y hacen todos muy serviciales, hacen muchas cosas de brindarse al otro para ser aceptado, valorado, y versus humillado, ¿no? El sentirse parte y que uno es útil, valioso, ¿no? Así es, Juli. Y yo sigo pensando en etapas posteriores. Por ejemplo, una etapa en la que la humillación es muy, muy presente es cuando estamos en la etapa escolar, con el famoso bullying, que es Sí, donde muy cruelmente, e inclusive cuando una son pequeñitos en primera infancia, muy cruelmente son criticados, que el orejón, que el flaco, que el gordo, que el enano, que el largo, bueno, cuánto apodo se les puede ocurrir a estos chicos a manera de bullying frente a los otros niños y también en el mismo grupo familiar. A veces sin querer causamos heridas cuando criticamos a nuestros parientes, a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, en una crítica física. Ay, tan mechudo, tan mono, tan negrito. Y a veces el tono en que decimos suena tan despectivo que genera una humillación que no es capaz de decir la persona, no es capaz de manifestar y se aguanta el totazo que porque es el tío, que porque es el papá, que porque es el hermano, pero a veces debemos tener mucho cuidado porque la herida que se causa en este sentido y en el autoestima es bastante, bastante grande. Yo conocí en algún caso una adolescente que ella era gordita, ella era rellenita y empezó a tener celulitis. Y alguna vez la mamá directamente le fue diciendo, uy, ¿usted cómo se ha dejado engordar de horrible? Vea esa celulitis, eso ni yo que soy más vieja. Pues esa no, autoestima de esa niña quedó pisoteada, quedó por el suelo. Ella se sentía fea, se vestía con trajes que le tapaban todo, mejor dicho, hasta el cuello. Era una niña que le tenía temor a relacionarse con los hombres porque se sentía muy fea, sentía que no iba a agradar. De hecho, cuando un hombre le echaba un piropo, se sentía ofendida porque decía, este tipo se está burlando de mí. Entonces, fíjense nomás con ese detalle y de dónde provenía de una persona de autoridad, de una persona que si le decía, eres fea, se lo iba a creer hasta el fondo. Entonces, mucho cuidado con eso, porque a veces hacemos humillaciones dándonos las de graciositos y resulta que lo que estamos haciendo es dándole fuerte a esa persona que tanto queremos. Entonces, mucho cuidado con eso. sí, sí, mucho cuidado, como si afectar el sentimiento, la imagen que tiene esa persona de sí mismo, uno juzgando, como si hubiera alguna norma y no valorando a la persona tal y como es, ¿no? Y como decíamos, después queda estaría en esta necesidad, ¿no? Después de querer siempre agradar, ya de manera exagerada, ¿no? Y producto de esas humillaciones pasadas y que son personas justamente con tendencia a baja autoestima por todo eso, porque no pudieron, no se pueden ver valiosas y por lo que son, ¿no? Porque no es que hay que hacer nada para que nos quieran, ¿no? También eso entender. Pero a veces nos educan creyendo que para que nos quieran tenemos que ser buenas, tenemos que ser los mejores estudiantes, tenemos que estar impecables siempre. Y no que nos quieran por como somos, tal y como somos. ¿No? Y eso es fundamental, ¿no? Eh, Exactamente. pero También bueno, la humillación la viven las mujeres cuando están con sus parejas, ¿no?
en nuestra comunidad latina, que la tendencia al machismo aún persiste, las relaciones hombre-mujer son muy humillantes. El hombre tiende a ser usted la que debe estar en la cocina, usted la que debe barrer, usted la que debe planchar, usted la que debe cuidar a los niños, y esa es una forma de humillar a la persona, de hacerle decir, usted no sirve para nada, usted solo sirve para eso, ni se preocupe por estudiar, ni se preocupe por salir adelante, porque usted no sirve para más. Entonces, eso también es una forma de humillar que a esas alturas de la vida, porque se supone que cuando estamos en pareja ya somos mentalmente maduritos, aún seguimos aceptando estas humillaciones y aún seguimos sometiéndonos que por el hogar, que por mi esposo, que por mis hijos, a este tipo de humillaciones y nos opacamos. Y ahí es donde nuevamente le dan un bofetón a nuestra autoestima y es algo... Aplastar, subestimar, no sé, cosas desagradables. Pero bueno, por suerte no es todos los casos, ¿no? A veces sí hay hombres que son amorosos, que te tiran hacia arriba y no hacia abajo, digamos. Y esperemos que haya más de esos hombres, ¿no? Y no reproducir estos viejos modelos, como decías, del machismo, el patriarcado, que maltrataba y subestimaba y tiraba hacia abajo justamente la imagen de la mujer, sus capacidades, sus posibilidades, ¿no? Bueno, ponernos de igual a igual, ¿no? Sería tal cual. Y respetarnos todos. Fundamental, fundamental. Así es. Completamente. Bueno, mi Juli, y entraríamos a el de traición o miedo a la confianza. Exacto. Cuando nos sentimos traicionados, sentimos que alguien nos traicionó, nos faltó la lealtad, rompió nuestra confianza, abusó de nuestra confianza. eh, y realmente es una herida que se queda muy profunda porque en general viene de alguien que no esperábamos o que nos quería supuestamente, nos quería cuidar, amar y sentimos que nos traiciona y que no cumple su palabra, o que si nos debía cuidar y nos maltrata, ¿no? Deja esa huella de la traición, ¿no? En nuestra vida y que después se vuelven personas, como decís, muchas veces muy desconfiadas, siempre queriendo controlar todo por miedo a que me traicionen, me hagan daño o me estafen, o entonces les cuesta hacer vínculos y relajarse y abrirse y confiar, ¿sí? Entonces revisar si uno está muy, muy en esa onda, qué pasa con esa herida, entonces vendría a ser de traición, ¿sí? Mi Julia, dijiste palabras muy claves y tomé nota de ellas. Por ejemplo, cuando mencionaste el no tener palabra. Esta es una forma de traicionar. Y para aquellos que en este momento están diciendo, ay, no, yo nunca lo he hecho, les cuento que sí lo hemos hecho y normalmente lo aplicamos con nuestros niños pequeñitos cuando les prometemos un dulce si se porta bien y no le cumplimos. Con ese Claro. pequeño dulce estamos haciendo una pequeña traición y a ellos les duele porque es tu palabra la que está quedando en tela de juicio ante esa pequeña criatura que no tiene la capacidad de expresar lo que siente, las palabras de expresar lo que siente, pero ahí está empezando a sentir que le están haciendo una herida porque no le han cumplido. O que te voy a regalar un juguete y no se lo compran nunca, a ellos les queda eso ahí. A ellos les queda esa promesa, esa palabra de que le dijeron, ese juguete te lo voy a comprar. Entonces, ahí desde pequeñitos estamos empezando a... Pequeñas traiciones serían ahí, sí. Exactamente, Julieta. Y cuando vamos creciendo en diferentes aspectos de nuestra vida, también hacemos traiciones. Por ejemplo, cuando mentimos, cuando decimos a nuestras parejas, no, yo no rompo un plato y resulta que rompes la vajilla entera y la persona se entera de esa sensación de traición, señoras y caballeros, es espeluznante, es horrible. Es mejor que se muestren como son, si son extrovertidos, si son atrevidos, si no les da miedo nada, muéstrense como son, porque cuando ustedes empiecen a sacar la uñita, como se dice acá, eso es una sensación de traición que realmente duele y afecta, así la persona tenga muy sólido su autoestima, alcanza a generarle un remesón ahí interno al sentir esa traición. Entonces, en todos los aspectos,
hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que realmente concuerda frente a eso. Entonces, Exacto, una coherencia, ¿no? Lo que decimos, lo que hacemos. Y también, bueno, la traición, bueno, en la pareja, lo máximo, la infidelidad, cuando no está acordado, obviamente, y es sentido justamente una gran traición a la pareja, ¿no? Entonces, exacto. pues, hay personas que sufrieron eso, después quedan con esa herida de traición y también después son muy celosas y controladoras de su pareja porque temen que se repita la historia, ¿no? Bueno, ahí hay que también otra vez sanar, traje esa herida para que por ahí la nueva pareja no lo va a hacer ni lo hizo, pero quedamos con ese miedo, esos celos, esa herida de traición. Sí, muy, muy clave eso que acabas de decir también, Julieta. Entonces, ojo, ojo, porque muchas veces como que nos lavamos las manos o nos hacemos los cieguitos, los que yo por ahí no paso, pero resulta que es algo que hacemos muy repetitivamente. Eh, Luego vendríamos a hablar sobre la injusticia. La vida de injusticia, sí. Bueno, va un poco también de la mano cuando sentimos injusticias que hubo en nuestra vida, con nosotros, no fue justo, hay diferencias, por ejemplo, en el trato entre hermanos o en el trato de la maestra a sus alumnos, y uno se siente que no fueron justos, que no hicieron lo mismo por igual, y se siente ahí una injusticia. Cuando alguien también prometió de algún modo algo y después uno, no sé, te dijo, si te portas bien, ¿no? Tal cosa, y uno se portó bien y el otro es injusto, no cumplió su promesa, se me viene con ese ejemplo. Este, y bueno, también esas personas después como que tienden, los que sufrieron esta herida, a ellos estar muy atentos a cualquier injusticia que ven a su alrededor, detectan más rápido las injusticias, están como más alertas, eh, atentos a las injusticias, más reactivos, y terminan también siendo personas por ahí más perfeccionistas, exigentes, ¿no? Para tener una idea por dónde viene salir. Así es. Algo importante y que mencionaste es cuando estamos hablando de los hermanos. A veces tendemos a ser muy injustos cuando tenemos hermanitos. Tendemos a favorecer al más pequeñito. Que como es más pequeñito le compro, que como es más pequeñito lo consiento, que como es más pequeñito le tengo paciencia. Y eso no debe ser así. Mamitas y papitos, hay que ser justos. Como decían los abuelos, el pan y el rejo en la mano para todos. Es un dicho, ¿no? Es un dicho. Pero sí ser equilibrados, que si tú le dices a tu niño pequeñito que le vas a comprar, o comprar no, si le vas a dar un beso y un abrazo, ¿por qué no dárselo también al más grandecito? Ah, que porque es que el pequeñito es más tierno, no, el grandecito también tiene ternura, solo que se la estás apagando con esa forma de apartarlo. Y esas son las pequeñas heridas que hacemos en la primera infancia que hacen que de adultos tengamos inseguridades, que no seamos capaces, que no nos atrevamos, que tengamos duda, que todo lo tengamos que consultar, que para todo generemos dependencia. Entonces, esas pequeñas injusticias son bastante marcadoras también desde la infancia. Así que mucho cuidado con eso y Sí, a empezar a analizar si estamos siendo justos con nuestros hijos. Hay que entender que todos tienen una personalidad diferente, una forma de ser diferente, pero todos tienen la misma capacidad de recibir amor, de recibir afecto, de recibir cariño, de recibir correcciones, de recibir el cuidado que merecen en todos los sentidos, ¿no? Tanto desde cohibirles hacer lo que no les compete hacer, como admitirles hacer lo que es posible que realicen, dependiendo de sus edades, obviamente, pero siempre en equilibrio. Si le exijo al uno, también le exijo al otro. Si soy permisivo con el uno, soy permisivo con el otro. Entonces, tener eso muy claro, porque ustedes como papás, sin querer queriendo, están causando también rivalidad entre ellos. Cuando ellos sienten esa injusticia, empiezan a tener cierta forma de rechazo hacia su otro hermano porque le están mostrando esa preferencia. Entonces, muchísimo cuidado con eso, mis queridos acompañantes acá en nuestro Instagram, para que lo vayan analizando. Entonces, ya hablando de todos estos 5 aspectos, Juli, acá hay hemos una mencionado. consulta.
Estaba leyendo cómo establecer el tipo de herida emocional que puede presentar un adolescente con actitud agresiva. Hay que ver los orígenes de qué detona esa actitud agresiva, ¿no? Frente a qué situación, de dónde puede venir, o sea, qué ejemplo se acerca más, ¿no? De estas heridas. Hay que ver bien qué reacción tienen, ¿no? Y qué situaciones, qué momentos, con quiénes, qué personas, ¿no? Sí, no, No no sé, vos. alcancé a escuchar muy bien la pregunta, Juli, ni tampoco la veo. Te la leo. ¿Cómo establecer el tipo de herida emocional que puede presentar un adolescente con actitud agresiva? Ah, ya. Bueno, ahí dependiendo el rol que tengas tú en la vida de este adolescente, si eres el papá, si eres la mamá y no has logrado aún conectar con comunicación, es muy difícil que él se abra y te cuente los acontecimientos para que te permitan analizar qué lo lleva a ello. En este caso, lo importante o lo indicado sería que lo llevaras a un profesional de la salud mental, a un psicólogo o al orientador del colegio, para que de pronto le permita descargar eso que le genera eso que estás planteando. Si de repente sí tienes buena comunicación con tu hijo adolescente y sabes que no tiene problema en contarte las cosas, dialoga con él, habla con él, ponte en su misma onda, en sus mismos términos y logra que sienta la confianza de poderte decir las cosas. Cero actitud crítica. Esa postura crítica no la vayas a tomar porque de una se bloquea. Tal cual. Claro, acá que le pregunte qué le está pasando, qué lo tiene agresivo, que algo le perturbó, que le afectó, ¿no? Le está pasando algo o le hicieron algo, ¿no? No, a veces no, como decís, no podemos adivinar, ¿no? Hay que indagar. Si no se abre con uno, otra opción, como decías, que consulte a un psicólogo, que quizá especialista en adolescencia pueda orientar mejor a ver qué está pasando, ¿no? Claro que sí. Bueno, eh, estábamos hablando entonces, Julieta, de cómo influyen en el autoestima estas heridas que nos Ujú. causan desde la infancia y después de seguir avanzando en nuestras etapas de desarrollo. Dice aquí, algunas veces esa agresividad puede ser causada por traumas en su niñez. Dice Esperanza Castro, colega Bipositive. Exactamente. Entonces hay que hablar con él y ayudarle a que a veces ni siquiera él mismo puede saber qué es lo que pasa, pero siente que está así, enojón. Entonces hay que hablar y empezar como cuando estamos hilvanando, a pulir y mirar hasta que encontremos ese punto que le activa esa agresividad. Eh, en el autoestima influyen estas emociones negativas y se denota porque la persona tiende a sentirse reprochada, a sentirse inútil. ¿De qué otra forma, Juli? Y como haciendo esta conexión, las personas con... Todos tenemos mayor, acá voy a aclarar, ¿no? Todos tenemos en mayor o menor medida alguna de estas heridas, ¿sí? Y también a veces pasan a verse más relucidas en algunas áreas de nuestra vida o se ponen más de relieve, ¿no? En diferentes vínculos, ámbitos de la vida, por ahí unos más en los vínculos cercanos y otros en lo laboral, en diferentes cuestiones, ¿no? Y probablemente entonces si están muy marcadas estas heridas o son muy fuertes, la autoestima se va a ver afectada porque la valoración que uno va a tener de uno mismo va a ser baja, porque si nos sentimos inútiles, sentimos que no éramos importantes para nuestro entorno, sentíamos que no servíamos para nada, no merecíamos la misma atención y cariño, que la psiquis que va a ir diciendo, va a creer que entonces no soy valioso, no soy estimado, no sirvo para nada. Y entonces son imágenes negativas de uno mismo. Esas imágenes negativas serían baja autoestima. Entonces por eso hay que trabajar mucho y pescarlo, porque a veces
no nos damos cuenta porque en algunas áreas vamos mejor y en otras no tan bien, y creemos que por ahí no tenemos la autoestima tan baja, pero donde empezamos a indagar un poquito cómo nos sentimos con nosotros mismos y en relación a los otros también, ¿no? Porque esto decíamos, si estamos muy pendientes del otro, muy dependientes, si estamos necesitando todo el tiempo la aprobación y valoración del otro y hacemos de todo para lograr eso, bueno, indagar ahí que estaría dando indicios de baja autoestima. No necesariamente porque diga me siento fea, ¿no? Por decir un ejemplo. Sí, sí, muy cierto eso que dices. Es, o sea, la influencia, como bien lo ha mencionado Juli, es esa afección en el amor propio, esa afección en la autovaloración, esa tendencia a estarse comparando con los demás. Ay, pero es que ella es más bonita que yo. Ay, es que si yo fuera tan delgada como ella. Es que si yo pudiera hablar como ella. Es que si yo pudiera aprender como ella. Es que una comparación en la que siempre es el malo del paseo, siempre es la víctima del cuento. Entonces, nuestra autoestima se afecta con estas heridas de esta forma, así que empiecen a analizarse y a mirar si están afectaditos en su autoestima debido a estas heridas. Como bien lo dice Juli, todos hemos tenido este tipo de heridas, profundas o superficiales, pero las hemos tenido que vivir porque son parte de la vida. Y es una forma de asimilarlas, es una forma de empezar a sanar estas mismas heridas. Entonces, cuando Exacto. nosotros la reconocemos, cuando nosotros encontramos el por qué, en qué momento, estamos empezando a sanar nuestras heridas. Eh, Correcto. Porque aprovechando ahí esta aportación tuya, Nati, eh, las heridas muchas veces cuando no somos como así conscientes de ellas, ni menos nos pusimos a pensar si las teníamos, y terminan gobernando nuestras conductas, nuestras creencias y nuestras acciones diarias, nuestros vínculos, porque mayormente nos conduce al inconsciente, el 95% andan diciendo ahora, ¿no? Entonces, si no tomamos conciencia de ello, nos van a gobernar en nuestro presente, ¿no? Y a veces no para favor, ¿no? Sino que tenemos por ahí conductas perjudiciales para uno mismo o para el entorno. Entonces, estar atento, primer paso fundamental, como decíamos, el nivel, tomar conciencia de ellas y ver cómo puede estar afectándonos y cómo mejorarla, suavizarla, sanar estas heridas, porque si no, ellas afectan la forma que vemos el mundo, la forma en que vemos a las personas, nos conducimos en el mundo, cómo nos vinculamos desde esas heridas, como decimos, no sé, si me traicionaron voy a andar siempre desconfiada y me va a costar abrirme a tener un vínculo, me va a costar creer que el otro viene de bondad a querer estar conmigo, por ejemplo, y otras cuestiones más, ¿no? Entonces, empezar a revisar y tomar conciencia de esas emociones, de esas dificultades en el día a día, para ver por dónde puede estar estando la cuestión, ¿no? A trabajar, ¿no? Así es. Eh, Otra forma también de empezar a sanar nuestras heridas emocionales es perdonando. Eh, Exacto. Perdonarnos a nosotros mismos ¿Qué por esa paso, no? situación. Perdonar. ¿Qué dijiste, mi Juli? Que sería, por eso, una vez que tomamos conciencia, un siguiente paso importante dentro de la sanación posible es perdonarnos y perdonar, ¿no? El darse cuenta primero, ¿no? Y después poder trabajar esa sanación o perdón, ¿no? Decía. Exactamente. Entonces, como les decía, aprender a perdonarnos no es fácil, perdonar no es fácil, perdonar requiere un proceso, requiere Es, sentir rabia, requiere llorar, requiere inclusive descargar un poco el enojo hacia esa persona que tenemos que perdonar o que debemos perdonar. Entonces, hay que transitarlo, hay que hacerlo. Eso nos libera, nos quita una carga de encima y es muy importante para poder sanar esa herida.
También cuando nos trasladamos a vivir el presente, cuando nosotros alimentamos esas heridas del pasado, estamos saliéndonos del presente y estamos olvidando que si estamos en un presente es porque de alguna manera superamos esa herida, de alguna manera salimos ilesos, de alguna manera logramos seguir avanzando y estamos aquí. Y por más que nos hicieron esa herida, no nos destruimos, no nos destruyeron y aún estamos aquí. Entonces, es muy, muy importante eso. Eh, El proceso de perdón, como decís, lleva un proceso, un tiempo, y a veces se logra, ahí a veces se logra que sea una aceptación, una comprensión mayor de lo sucedido, ¿no? Que no quiere decir, por ahí no distingamos la reconciliación necesariamente, sino el poder despegarse de ese dolor a través del perdonar, a veces desde la mente, ¿no? No hace falta por ahí ir a hablar no necesariamente del corazón, soltar esos rencores viejos que no nos aten al pasado y nos sigan en realidad haciendo daño hoy esos rencores, esos dolores. De eso se trataría, ¿no? Un poquito de ese proceso de perdón, ¿no? Hay situaciones difíciles que por ahí uno dice, ¿cómo hago esto? ¿No? Es complejo. Pero entender y aceptar es un gran paso, ¿no? sí, El atravesar las situaciones, ¿no? Como es cierto. muy clave eso que dijiste, Julieta, de que perdonar no necesariamente es reconciliación. Perdonar es que aceptemos lo que pasó, perdamos a la persona, pero no necesariamente tenemos que ir a buscarla y ven y nos hacemos amigos. Buen paso sí sería buscarla, pedirle perdón y perdonarla de corazón. Pero si no se nos da, si hay motivos de peso que no permiten tener ese contacto para lograr ese perdón directo, perdonarla con el corazón desde lo más sincero de nuestro ser, pero allá donde está esa persona y acá donde estoy yo. Pero Exacto. Con muy, sanos muy límites. importante, exacto, muy importante que tengamos claro eso. Perdonar no es sinónimo de reconciliación. Puede llevar a la reconciliación, pero no A ver, necesariamente tengamos que reconciliarnos. Eh, bueno, antes de seguir avanzando, Juli, quisiera mirar de pronto qué otros comentarios hay por ahí, quiénes más se han ido incorporando. A ver quiénes veo por ahí. Claudia Fabiana 22, un saludo para ti. Patricia Guzmán, un saludo para ti. ¿Quién más está por ahí? Triana Sofi, Vilma La Ruta, hermosa, paciente y querida, un saludo gigantesco para ti. Yurina Lezama, un saludo para ti. Bueno, por ahí están, de comentarios casi no los veo y eso que tengo las gafas puestas. no vi ahora, por lo menos lo que fui viendo hasta ahora, no, una felicitación, se agradece ahí por ahí, y después no vi más nada por ahí. Vale, Chavarría Lucía, un saludo para ti también. Magenta, tu lugar, también un saludo para ti. Cecilia Rosa, que entró un momento, y no sé si está ahí, la saludamos. Un abrazo muy grande para Cecilia Rosa. Sí, acabo de ver que por aquí está. Dice, buenas tardes o noches, saludos, bendiciones Natalia desde Costa Rica, dice Altamirano Milton Díaz. Un abrazote para ti también y gracias por tu saludo desde Costa Rica. Bien Acá recibido aquí. Wilma saluda desde Bolivia también. Dilma La Ruta, sí, desde Bolivia. Un saludo también para la gente linda de Costa Rica, de Bolivia, de Argentina, de donde es mi querida colega Julieta. Para mi gente linda de Colombia, por supuesto. Tal Bueno, cual. La gente entonces, bella de Colombia. Bueno, ahí esperemos de a poco, hay algunos puntos que, bueno, estamos mencionando para el proceso de sanación o de ir de a poco superando un poco estas heridas que ya no nos gobiernen en el día a día, en lo posible. Um, Esto de fundamental, siempre digo, de afrontar la emoción, ¿no? No tenerle miedo a las emociones, ya sea que, digamos, esto no está bueno, sentir bronca, sentir angustia, tristeza, enojo, permitirlo salir es fundamental para la sanación. Eh, Se me ocurre tener una opción, si no está la posibilidad en una terapia o
de algún otro modo frente a esa persona, escribir una carta, un buen ejercicio, escribir una carta expresando todo lo que sentimos frente a esa situación, esa persona, hacer ese proceso de sacar afuera todas esas emociones, lo que nos pasó con eso, y bueno, y después al final, si es posible, tramitarlo hacia el perdón o hacia al menos aceptar y soltar desde un entendimiento, digo yo, desde más un entendimiento mayor del alma, ¿no? Porque desde el día a día es muy difícil algunos temas, ¿no? Pero cuando vemos algo más globalmente, entendemos que esa persona fue así porque también fueron así con esa persona y bueno, no se justifica, pero se comprende más, ¿no? Entonces desde ahí quizás más sencillo trabajar un poco el perdón o el soltar, como decíamos, los rencores y dejar el pasado para poder avanzar hacia a nuestro futuro, a nuestro presente, construyendo como sea que hoy ya no está por ahí incluso sucediendo esas heridas y que ya no nos gobiernen entonces, ¿no? Fundamental, me parece. Completamente. Y no victimizarse. Ojo con eso. Exacto. No se Sacar. victimice. Completamente. Bueno, El no victimizarse es responsabilizarnos de nuestra vida y de nuestra felicidad, ¿no? Entendido así. exactamente. ¿Qué hacer si nos queda cicatriz? Esa es una expresión que normalmente usamos, ¿no? Para justificar la herida decimos, ay, sí, es que tengo la herida, pero aún queda la cicatriz. Sí, las heridas dejan cicatrices. Recordemos, como lo decíamos desde un principio, que hay heridas superficiales, aquellas que por alguna razón recordamos porque dejaron una huella en nuestra memoria, en nuestro sentir, pero que no dejaron una herida como para que nos trascienda en la vida. Y hay heridas que sí dejan heridas, cicatrices, perdón, y cicatrices profundas, y cicatrices en las que nos tuvieron que coger puntos y aún alcanzamos a contar cuántos puntos nos cosieron allí. Pero debemos de aprender a mirar esa cicatriz como un aprendizaje. ¿Qué me dejó eso, esa experiencia? ¿Fue negativa? ¿Fue muy fuerte? ¿Fue muy difícil? ¿Puedo utilizar esa experiencia por decir algo, en proteger a una persona cercana a mí que pueda ser vulnerable a resultar transitando por esa misma experiencia? Entonces, debemos de aprender a mirar esa partecita. Yo sé y entiendo y sabemos que pasamos por heridas, como les digo, quirúrgicas, que definitivamente por más que tratemos y le echemos el cicatricure y la cremita y el menjurje, ahí permanece la cicatriz. Es también una forma de mirar que esa guerra la alivié, la luché, me dejó esa cicatriz, pero la gané. Y sobrevivimos, exactamente. Sobrevivimos y entonces a veces sacarles el aprendizaje a posteriori, por ahí preguntarnos el para qué, no tanto el por qué, sino el para qué pasé por esto, qué puedo sacar de eso de algo positivo o de aprendizaje para la vida o de no repetir, por ejemplo, eso o ese tipo de situación, relación, vínculo. Siempre algo ya mirando hacia atrás, por ir pasando un tiempo que ayuda a suavizar, luego por ir haber procesado las emociones y todo, poder sacarle ese aprendizaje, como bien decís, ¿no? Es un gran paso también. Sí, ahora es importante, como lo hemos hablado, para sanar la herida, eh, eh, entenderla, saber qué la causó, cómo fue, qué pasó, qué sucedió, qué tanto me afectó, llorarla, enojarse si tiene que enojarse, pero ojo, porque si la herida es tan, tan, tan grave que le lastimó más allá de sus emociones, más allá de su físico, es importante que la sanen con el acompañamiento de un profesional en la salud mental, porque a veces es como si yo supiera que tengo un problema en el corazón y tengo que arreglarme el corazón, entonces intento hacerlo yo solita. No, tengo que ir al especialista de los problemas cardíacos y que me hagan la cirugía o me pongan el marcapasos o lo que me tengan que hacer en mi problema del corazón. Entonces, una cosa es que nosotros les demos tips, les demos pautas y ustedes
sientan que pueden coger el sartén por el mango. Si sienten que no, busquen el chef que les cocine los huevitos, la tortica, lo que necesiten preparar, pero no se las den de muy valientes tratando de hacerlo solitos. Para eso existimos los profesionales en este aspecto, para poderles hacer ese acompañamiento, porque a veces resultamos y abriendo la herida y dándonos cuenta que esa herida había cenado en falso, que esa herida está inconosa, está maloliente, está en un estado de putrefacción impresionante que ni siquiera no somos conscientes, y ahí es donde nos podemos estancar y quedar ahí atrapados en ese dolor. Entonces, mucho cuidado con eso. Si ustedes ven que la herida es de algo traumático, busquen el apoyo de un profesional en la salud mental. Correcto, sí, porque a veces enfrentar estas situaciones son muy dolorosas, emociones fuertes que siempre se supera mejor acompañados y con una guía profesional que sabe cómo orientar ese proceso de sanación, sí, acompañado. Claro que sí, por ahí nos envían un saludo desde Ecuador. Un abrazo muy grande a la gente linda de Ecuador. Por ahí está la psicóloga colega de Be Positive, Rosa Merchan. Un abracito también para ti. Y para finalizar, Juli, unos tipsitos de cómo alimentar nuestra autoestima. Bueno, una tip se me ocurre, les regalo para que hagan un ejercicio en su casa, que escriban en una hoja todos los logros que han tenido en su vida, desde pequeños hasta ahora, todo lo que puedan recordar de logros en distintas áreas de su vida, que lograron con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, eh, desafiándose, cualquier logro, de cosas pequeñas hasta grandes. Anoten todo y por ahí dejen la hoja a mano y la idea sería la lean todos los días y si pueden agregar más ideas que se le vengan después, está bueno que amplíen esa lista e incluso si les cuesta hacerlo solos, preguntar al entorno, a los seres queridos, que también les recuerden ellos qué logros tienen, qué cosas de las que estar orgullosos, orgullosas de ustedes mismos, ¿sí? Y tenerlo ahí a mano y leerlo todos los días para recordarnos cosas que hemos hecho y que parece como cuando tenemos autoestima no podemos ver, ni recordamos, siempre vemos lo malo y no lo bueno, ¿no? Entonces, hacer énfasis en eso como una forma de cambiar el foco, ¿no? Espero que ahí les sirva y les ayude un poquito. Claro que sí, Juli. Por aquí veo un comentario, dice, mientras hablaban de la herida del... Ay, se me fue. Mientras hablaban de la herida del abandono, comencé a llorar. Me di cuenta de esta manera que tengo esta herida. Patricia Guzmán 7. Patricia, me alegra mucho que hayamos logrado ayudarte a descubrir esta herida. Transítala, tramítala. Llora lo que tengas que llorar. Reflexiona respecto a esa herida, cómo fue, si tienes que perdonar, si tienes que perdonarte. Analiza muy bien esa situación de abandono que se te activó y transítala. Ya te dimos esos punticos claves: perdonar, reconocerla y tomarla como una batalla en esta guerra de la vida, que tú triunfaste en ella. Eh, Otro tipcito que quisiera dar antes de que cerremos es el que siempre les digo: mírense al espejo. Y si alguna vez los criticaron que porque eran orejones o porque eran narizones o porque su color de piel era oscuro o claro, mírense como esa persona única que son. Y si eran orejones, no son ni los primeros ni los últimos. Hay orejones por todas partes del mundo, en todas las naciones, en todos los lugares del planeta que ustedes quieran, hay orejones, pero no tan únicos y especiales como ustedes. Así que ámense, dense piquitos. En las mañanas ese saludo de buenos días al más papacito y la más mamacita, que son ustedes mismos. Entonces, empiecen a alimentar su autoestima por ahí y van a sentir que cuando salen a la calle, a su rumbo, a tomar su camino, a su destino, hacia donde se dirigen, van a irradiar eso y van a generar esa bonita energía que la gente hasta les va a sonreír. Un saludo sutil
agrado. Sí, Entonces, háganlo y lo experimentan y me lo pueden estar comentando a mí o a Julieta ahí en sus Instagram. ahí Entonces, agregando, les dejo un tip con lo del espejo que me encanta, muy, muy buena esa. La frase yo me amo y yo me acepto, que puede ser muy difícil al principio, pero repítanla, repítanla hasta que les quede, mirándose si es posible al espejo más potente, como bien decía Nati, me amo y me acepto, ¿sí? Porque somos los primeros que tenemos que amarnos y aceptarnos. Y desde ahí el resto. Así que bueno, esperemos que pongan en práctica ahí los consejos, les sirva. Y cualquier cosa, estamos en las redes ahí para cualquier consulta, mensajito, estamos ahí atentos. claro que sí, y bailen, escuchen música, la música que les guste, el género que les guste, bailen, muévanse exagerado, despelúquense, vuelvan y peínense, pero siéntanse ustedes mismos, que no les dé pena ser ustedes mismos. Eso también les refuerza su autoestima de una forma impresionante. Y les recuerdo que en este momento se está vendiendo la guía para la ansiedad realizadas por la licenciada Cecilia Rosa y Natalia Quintieri, y en el perfil mío en la biografía está el link para que la puedan adquirir. Es una guía que les permite transitar la ansiedad. Sin embargo, no lo olviden que si ustedes sienten que este problema tiene dimensiones desproporcionadas, entonces es importante la compañía de un profesional en la salud mental. Así que por ahora no es más, mi Juli, un abrazo con todo el corazón, encantadísima de haber tenido tu compañía. Somos colegas de primera generación, así que Sí. es un honor y un orgullo poder estar contigo acá. Y a ustedes muchísimas gracias por la compañía, por permanecer ahí acompañándonos. No lo olviden, sin salud mental sana no hay salud integral y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, buenas noches.